no se ha conectado, o sea, que no se ha ido, porque debería ser de la sala. Ok, buenos días a todos. Bienvenidos a esta presentación del día de hoy, a este conversatorio del día de hoy, 5 de agosto de 2021. Hoy es el Día del Montañista y acá en el Tecnológico Américo Vespucio tenemos el día de hoy el placer y la grata compañía del ingeniero Alfredo Autiero, montañista experimentado, guía de montaña y designado como mejor guía de la naturaleza del mundo 2021 por la organización EcoTrip Max, que está compartiendo hoy con nosotros sus conocimientos en el campo del montañismo y por supuesto del turismo. El señor Alfredo Autiero pues también es, además de ser montañista, pues es operador turístico. Señor Alfredo, muchas gracias por compartir hoy con nosotros en esta fecha tan importante, no solamente para los montañistas, sino digamos para la humanidad en general, porque la naturaleza tiene que tener un lugar preponderante en todas las actividades del hombre, más aún con todo lo que está sucediendo hoy en día, no nos podemos olvidar de la naturaleza. ¿Qué es para un montañista, señor Alfredo? ¿Qué es para un montañista la naturaleza, la montaña? ¿Qué significa para ustedes eso? ¿Qué relevancia tiene para ustedes? Bueno, buenos días Francisco y a las personas que están con nosotros en la reunión. Un agradecimiento por compartir este rato juntos, conversando de un tema que tiene un valor mundial. Tanto así que el 11 de noviembre la Organización de Estados Americanos decidió instaurar un día internacional de la montaña, porque la montaña tiene un valor implícito grandísimo y lo sabemos todos, porque culturalmente en todo el mundo se venera la montaña inclusive como una deidad, por el simple hecho de que muchos aspectos de nuestra vida están ligados con la montaña. Cuando digo muchos aspectos es, por ejemplo, la parte de alimentación, comida. Las principales fuentes de agua, una de las principales fuentes de agua que tenemos en el planeta son las montañas. Y de hecho, la protección mundial a los ambientes de montaña se ha convertido en una prioridad, tanto así que muchos países han instaurado proyectos y programas que tienen que ver con la protección de glaciares, protección de culturas de montaña, porque claro, esos glaciares y esos ambientes naturales que hay en las montañas han pasado a formar parte como de la vida intrínseca de muchas poblaciones que se desarrollan en lugares montañosos. Podemos tener ejemplos muy palpables, como es el caso nuestro en Sudamérica, de toda la cordillera andina. La cordillera andina abarca una extensión que prácticamente va de Venezuela hasta la Patagonia, cruzando países como Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina, Chile. Y es uno de los continentes que tiene una de las cordilleras más grandes del mundo, apartando la cordillera del Himalaya, que está en Asia, donde nacen los tres principales ríos que dan agua a especialmente países tan grandes como el caso de la India, como el caso de China, sin contar Bangladesh, Bután, Nepal, etcétera, etcétera. Precisamente todo eso se lo debemos a los ambientes de montaña. Sobre todo, si nos vamos al tema cultural, la cultura suramericana está de una manera tangible y viva, influenciada por la cultura andina. Todo lo que vienen a ser incas, todo lo que vienen a ser timotes, cuicas, en fin, esas gran cantidades de comunidades que se fueron desarrollando bajo la tutela de uno de los imperios más grandes que ha habido en el mundo, que es el imperio incaico, que evidentemente después con la entrada de colonizadores del viejo mundo,
muchas de esas culturas fueron diezmadas bueno, por temas naturales, que por cierto, vale la pena mencionar que hoy se celebra el Día Internacional de la Montaña por un fenómeno muy particular que tiene que ver con religión católica. Hoy es el Día de la Virgen de las Nieves. Y la Virgen de las Nieves es la patrona de todas aquellas personas que hacen vida en ambientes de montaña, incluyendo especialmente a los montañistas. Es correcto, es correcto. Hoy es el Día de la Virgen de las Nieves. Se celebra principalmente en España, Italia, Portugal y en Latinoamérica. Claro. La patrona de los montañistas. Y por eso es que, entre otras cosas, bueno, y de eso nos podrá dar fe usted mejor que nadie, es que la actividad de montaña tiene un gran valor espiritual, ¿no? Claro, claro. De hecho, ahondando un poco en lo que estaba comentando antes, todas las religiones del mundo, los fenómenos más importantes que indujeron, bueno, vamos a poner como ejemplo algo muy particular que es la religión católica. La religión católica parte de unos 10 mandamientos que fueron recibidos por Moisés en una montaña. En una montaña. Igual, por ejemplo, en el caso de Jesucristo, él también tiene un fenómeno muy importante, que es cuando él recibió contacto con Dios, fue en una montaña. Y así sucede con todas las culturas asiáticas que están interactuando con montañas, ¿no? Así que bueno, efectivamente, la espiritualidad de una actividad que tiene que ver mucho con la introspección es el montañismo. Claro. Claro. Señor Alfredo, tengo entendido que recientemente usted ofreció una expedición, digamos, un viaje que se llamó por los caminos de Humboldt, acá en Caracas. ¿Pudiéramos decir que Humboldt fue el primer montañista acá en Venezuela? Yo sí me atrevería, porque estamos hablando de 1800, exceptuando el fenómeno indígena, nativo. No quiero llamarlos indígenas porque vamos a llamarlos aborígenes, porque indígena fue una equivocación de Cristóbal Colón, que iba para la India y se topó con un gran continente de por medio, que era el continente americano. Correcto. Pero los aborígenes de nuestros países, uno por presencia de petroglifos y otras huellas palpables, como es el caso de geoglifos que hay en la zona del estado Carabobo, lindando con Yaracuy. Ya los aborígenes habían ido, pero por otros motivos que tenían que ver más que nada con subsistencia, como era la cacería, como era la exploración de rutas nuevas hacia tierras más prósperas. Pero cuando llega Humboldt en 1800 a Venezuela, que no llegó en 1800, sino en 1799, él venía con unas ideas, además de la parte de exploración, de investigación, de qué relación tenía el ser humano con la naturaleza. Y a él, por sus orígenes, las montañas lo atrapaban de una forma intensa. De hecho, fue un gran conocedor, tanto así que en Ecuador hizo exploraciones en las principales montañas que había en ese país. Igual sucedió en Colombia. Y fenómenos, por ejemplo, como para entrar en el caso de la naturaleza, Humboldt fue un pionero dentro de teorías principales muy parecidas a las teorías evolucionistas de Darwin y teorías que él sentó sus raíces. Cuando él llegó a Caracas, él quedó realmente impresionado por la hermosa montaña que tenemos y le da identidad al caraqueño, como es el caso del Ávila. Y es el primer ascenso reportado.
Hay mucha gente que se molesta conmigo porque yo digo que Humboldt fue el primero que subió al Ávila. En efecto, si uno va a los objetivos científicos, eh, el primer ascenso reportado a los picos oriental y occidental, subiendo por la Silla de Caracas, por la vía que hoy conocemos como Sabas Nieves, fue el varón Alexander Humboldt. Y estamos hablando del 6 de enero de 1800, porque él quedó encantado. Él venía ya de Cumaná, había estado en Cumaná, lo había realmente impresionado la serranía del Turimiquire, que está muy cerca de Cumanacoa y Cumaná, que él también exploró, tanto así que después fue a Caripe, en el Guácharo. Y estamos hablando, la cueva se llama Monumento Natural a Alejandro Humboldt, es la cueva del Guácharo, que todos los venezolanos, ojalá todos los venezolanos la conociéramos, porque es otro de los valores que, hablando de turismo, tiene una riqueza vital para ser aprovechada, pero para ser aprovechada con mucho cuidado porque son ambientes delicados. Señor Alfredo, aprovechando que por supuesto el día de hoy nos están acompañando acá tanto alumnos como profesores de la carrera de Turismo y Hotelería, quería preguntarle, ¿cuál es la situación real de lo que es, digamos, la profesión o el trabajo del guía de montaña? Porque muchas veces cuando los alumnos, o sea, cuando los jóvenes entran a estudiar una carrera como es turismo y hotelería, pues yo me imagino, esto es una suposición mía, ¿no? Pero yo me imagino que los alumnos entran con la idea de, bueno, de trabajar en grandes hoteles una vez que se gradúen, por supuesto, en grandes cadenas hoteleras, o prestar sus servicios como operadores turísticos en agencias de viaje, etc. Es decir, yo dificulto realmente que haya alumnos que estudien turismo y hotelería y tengan pleno conocimiento de que también la naturaleza, la montaña, la guía, lo que es el guía turístico, entra dentro de esa profesión, dentro de ese abanico de posibilidades que puede tener un egresado de la carrera, en este caso de nosotros acá en el tecnológico, de la carrera de turismo y hotelería. Entonces, ¿cómo ve usted la situación de los guías de montaña? ¿Cómo ve usted, o mejor dicho, cómo inculcarles a los estudiantes de turismo y hotelería, o cómo informarles que también hay una posibilidad de ser profesional del turismo a través de la guía de montaña y de la naturaleza? Bueno, lo que me plantea Francisco es bien importante. Yo pudiera atreverme a decir que en Venezuela el turismo ha sido muy, muy maltratado. Hasta cierto momento, incluyendo principios de este siglo, estamos hablando de finales de los años 90, nosotros dependíamos del petróleo. ¿Quién se iba a preocupar por una actividad que era complementaria, que era la recreación y el turismo? Sin embargo, para no hablar tan mal de lo que está sucediendo hoy día, nosotros nos damos cuenta que a mediados del tiempo que ha pasado, hablemos de año 2010, 2012, a alguien se le ocurre crear un ministerio para el turismo. Porque la gente se empieza a dar cuenta que la industria petrolera va cayendo por un abismo vertiginoso y que el petróleo deja de empezar a tener importancia, tanto así que una de las empresas más grandes del mundo hoy día tiene que ver con el aprovechamiento eléctrico ambiental, que es el caso de Tesla. Y hay un detalle muy importante que yo le diría a cualquier venezolano. Yo le pediría al venezolano hacer un ejercicio muy sencillo, cerrar los ojos e identificar inmediatamente a Venezuela con algo. La mayoría de ellos me va a decir Salto Ángel, me va a hablar de Guacamaya, me va a hablar de Mar Caribe,
nadie probablemente me va a decir ahora, hoy día, especialmente los jóvenes, nadie me va a decir Maracaibo. En el caso, porque nosotros relacionábamos al estado Zulia como un estado petrolero. Y antes siempre hablábamos del Zulia. Por cierto, un estado muy maltratado hoy día, que vaya mi solidaridad con los maravinos por el maltrato que están recibiendo, digamos, como estado. Pero volviendo al tema del turismo, mucha gente no solamente se ha dado cuenta que el turismo es una gran fuente de riqueza. Podemos ver de manera muy sencilla y evidente que varios países en Europa viven exclusivamente del turismo y no tienen las mismas riquezas que nosotros tenemos como paisajes naturales. Como paisajes naturales, porque la gran carencia que tenemos en Venezuela es de infraestructura. Entre esa infraestructura podemos incluir como la más importante el área de capacitación. Nosotros no tenemos universidades, no tenemos tecnológicos, no tenemos institutos universitarios dedicados a la enseñanza de todas las ramas de turismo, incluyendo una de las más importantes, la del contacto directo con el turista y el ambiente, como es el caso de la formación de guías de turismo. En Venezuela nunca ha existido, ni existe hoy día, un perfil profesional que identifique al guía de turismo. Por lo tanto, no existe esa figura dentro de la Oficina Central de Presupuesto, que antes se llamaba así, que homologue a esa persona tan importante como es el guía de turismo. Por cierto, como me mencionas hotelería, y me dijiste otra de las, turismo y hotelería. No, lo que pasa es que la carrera acá se llama turismo y hotelería, acá en el tecnológico. Ok, el tema de la hotelería, nosotros podemos darnos cuenta que Venezuela, dentro de toda Sudamérica, inclusive lugares muy cercanos, como puedo poner el caso de Aruba y Curazao, y las islas de las Antillas, San Bart, San Michel, Bermuda. Venezuela no tiene prácticamente competencia con estos lugares. Nosotros siempre hemos sido, como decían antiguamente, el tesoro escondido del turismo. Es decir, nadie lo conoce. Hoy día, gracias a publicidades que se han hecho, especialmente en esta época pandémica, que la gente ha vuelto su mirada hacia los ambientes naturales y hacia actividades que puedan inducir un cambio de comportamiento en el ser humano, la gente se ha volcado hacia los ambientes naturales. Personas como Valentina Quintero, como su hija Ariana Quintero, personas como estos dos locos que andan por el país, ellos se llaman así, dos locos de aventura, algo así. Personas como este muchacho que vino de México Alex Tienda, y de repente hizo millones de seguidores por mostrar algo que nosotros conocemos, que es el salto más alto del mundo. No importa que sea el salto más alto del mundo. Esos récords vamos a dejárselo a los que quieren vender productos. Pero nosotros tenemos cosas encantadoras, como son uno de los ríos más grandes del mundo, del cual hasta Caracas recibe agua de ese río, del Orinoco. Y tenemos Guri, tenemos costas de este a oeste, tenemos toda nuestra cordillera andina, que de hecho, afortunadamente, gracias a la gente de Netflix, hemos podido participar en la segunda temporada de una serie hermosa que se llama Andes Mágicos. La gente se está dando cuenta de que Venezuela es un lugar lleno de riquezas que deben ser aprovechadas. Y si no lo hacemos otros, lo van a hacer los extranjeros. Van a venir empresas como vinieron ya algunas. Simplemente hace falta una infraestructura de seguridad personal, de carreteras, vialidad,
de comunicaciones, aeropuertos, líneas aéreas, en fin, hacen falta una serie de cosas que van a venir. Definitivamente van a venir porque yo creo que ese es el futuro que tenemos en el país. Es correcto. De hecho, bueno, esto que usted habla para hablar un poquito de lo que usted estaba hablando, señor Alfredo. En días pasados vi por allí en las redes sociales que el alcalde de Ámsterdam, en los Países Bajos, estaba dando una conferencia porque ellos estaban buscando la manera de reducir un poco el número de turistas en la ciudad de Ámsterdam, porque resulta que la gente que vive allá en Ámsterdam se queja de que los turistas hacen mucho ruido. Entonces no tienen tanta tranquilidad, no tienen tanta paz como les gustaría a ellos. Y entonces están viendo la manera de regular un poco la entrada a Ámsterdam de turistas. Y yo cuando leí ese comentario, yo dije, caramba, ojalá nosotros tuviéramos esos problemas de que ver cómo reducimos el número de turistas. Nosotros más bien estamos viendo cómo aumentamos el número de turistas, porque de hecho, fíjense que el pasado domingo, 1 de agosto, el ministro de Turismo, Ali Padrón, en una entrevista, informaba que el turismo proveniente del extranjero actualmente, acá en Venezuela, está en el mínimo de lo mínimo. Así mismo lo estaba diciendo. Y decía que los sitios más visitados actualmente acá en Venezuela pues son, como usted bien estaba diciendo, los sitios de playa, Morrocoy, Los Roques, Mochima, incluso Canaima, pero afirmaba que el 99% de los visitantes a esos sitios en estos momentos son venezolanos. Es decir, la visita que tenemos actualmente del turismo extranjero representa incluso menos del 1%. Y eso de verdad que es grave, como usted lo está planteando, desde el punto de vista de que el turismo debería ser una de las actividades económicas más lucrativas acá en Venezuela. Bueno, en efecto, aquí tenemos dos cosas importantes que tenemos, que yo me siento en la obligación de resaltar. Turismo no es solamente el paisaje turístico, ¿no? Tiene que ver con algo tan integral que involucra todos los aspectos de la vida cotidiana: seguridad, urbanismo, facilidades de comunicaciones. Inclusive me voy a referir a una información bastante perjudicial para nosotros como venezolanos en el área turística y en todas las áreas. Se publicó la Organización Internacional de Turismo, la ITT, publicó lo que se llama Mapa Turístico del Mundo en época de pandemia. Y Venezuela, lamentablemente, lo digo yo lamentablemente, aparece como un país no recomendado, que ya, bueno, como ya lo sabemos, muchos de los que trabajamos en esta área, no es la primera vez. Nosotros encontramos turistas que cuando van a sacar su visado para venir a Venezuela, lo primero que le dicen en su país: usted va a su propio riesgo. Inclusive no tenemos ni siquiera delegaciones diplomáticas en muchos países que les provoca viajar a Venezuela. Yendo un poco más allá, llegar a Venezuela, una persona que está en Madrid y que quiere venir a Venezuela, se tiene que ir primero para Estambul, pasar por Cuba y finalmente, después de 21 horas de vuelo, llegar a Caracas. Entonces, una persona que yo hago ese vuelo cuando me voy al otro lado del mundo, cuando me voy a Nepal, cuando me voy a la India, cuando me voy a África. Pero de Madrid a Venezuela, cuando nosotros sabemos que es un vuelo de 9 horas, convertirlo en un vuelo de 21 horas con 2 escalas, eso le quita las ganas a cualquier persona.
Entonces la gente dice, ¿por qué vamos a irnos a Venezuela si nos podemos ir a Perú? ¿Por qué irnos a Venezuela si nos podemos ir a África? ¿Por qué ir a Venezuela si nos podemos ir a Vietnam? Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos cuando hablemos de proyectos. Sin embargo, hay una gran ventaja en este turismo que va a emerger después de la pandemia, que son los lugares vírgenes. Y para el turismo, Venezuela es un país virgen. Nadie lo conoce. Fue durante muchos años el secreto mejor guardado del Caribe. Y esa era la promoción que usaban nuestras autoridades turísticas en Venezuela. A Francisco, Jesús acaba de preguntar algo, yo no lo amplié, no sé si tú tienes. Me gustaría, sí, lo más importante de esto es que haya una interacción. Y Jesús hizo una pregunta, yo lamentablemente no la tengo aquí en pantalla. Sí, el profesor Jesús Carrasco está preguntando qué diferencia tiene para usted el ecoturismo y el turismo tradicional. Sí, claro, claro. Algo bien importante. Hoy día, con estos temas de cambio climático, pérdida de glaciares, inundaciones, corrimiento del tiempo, lo que está sucediendo ahorita en Europa, lo que está sucediendo en China, derrumbes, la gente, bueno, la misma pandemia, la gente ha empezado a entender que nosotros no somos un fenómeno aislado de la naturaleza, que nosotros estamos inmersos dentro de un todo que es precisamente la interacción que nos falta para cualquier actividad humana, cualquier actividad humana. Por ejemplo, si una universidad no se preocupa de enseñarle a la gente lo que es la interacción con su ambiente, con su entorno, está equivocada. No, es que a la ingeniería no le interesa eso. No, claro, a la ingeniería le interesa eso, porque los edificios tienen que ser más amables. Los edificios no tienen por qué botar sus aguas servidas al único río grande que tenemos en Caracas, que es el Guaire. Estamos de acuerdo, tiene que haber una parte administrativa del Estado, pero cada uno de nosotros tiene que hacerse consciente de cada actividad que practica. Y si nosotros queremos promover como promotores principales de una actividad que es fundamental para la identidad humana con este planeta, es el turismo, porque el turismo en concepto está relacionado con viaje. Nosotros no podemos entender la diferencia que hay entre una persona y otra si no viajamos. ¿Qué es lo que ha sucedido en esta pandemia? Nos hemos adentrado en nosotros mismos y hemos visto la necesidad que tenemos de interactuar con el entorno. Porque a fin de cuentas, un edificio en la Francisco de Miranda es muy parecido a un edificio en Sao Paulo, Brasil, o es muy parecido a un edificio en Nueva York. Entonces, lo que nosotros estamos buscando hoy día son las diferencias más que las semejanzas. Y la diferencia entre el turismo tradicional, ese que va a conocer grandes ciudades, ese que va a los museos generalmente de arte, está volcándose hacia el conocimiento del entorno y de un entorno que tiene que ver con naturaleza, porque queremos entender qué es lo que está pasando en el mundo, porque esta pandemia que dicen que un murciélago voló y en fin contaminó a todo el planeta, ¿qué es el planeta? ¿Qué es el planeta? Ya hay gente que está viajando y quiere viajar a la luna y de hecho ahorita de manera privada salió un señor a la estratosfera y bueno, la gente dice yo quiero ir más allá porque la gente quiere descubrir por qué tenemos que andar con una máscara en la cara, quiere descubrir qué quiere decir esto de pandemia. Nosotros estamos yendo mucho más allá de los museos, estamos yendo mucho más allá de los edificios, estamos yendo hacia un contacto cultural, especialmente culturas extrañas y culturas que tienen que ver con naturaleza.
porque no podemos seguirnos descuidando, porque si no, esto de la pandemia se va a repetir una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, hasta que mermemos. Nosotros no somos diferentes a un dinosaurio. Si los dinosaurios desaparecieron, ¿por qué no podemos desaparecer nosotros los humanos? Ah, claro, la gente puede llegarse a horrorizar. Y dentro de esta paradoja que estoy planteando, el turismo es una herramienta esencial porque nos podemos identificar como personas interactuando con un ambiente desconocido. Esa es la diferencia del turismo ecológico. El turismo ecológico tiene que hacerse con un respeto integral hacia lo que somos, parte de un entorno. Correcto. Por aquí comenta la profesora Karen Fariñez que es muy importante comprender que para poder ser visto como destino turístico tenemos que estar preparados para recibirlo. Y esto pasa por lo dicho, profesionales en el área, seguridad, infraestructura, educación y otros a considerar. Gracias, señor Autiero. Eso lo No, dice la gracias. profesora Fariñez. Gracias a la profesora Fariñez por ese comentario. Y sí, efectivamente, estamos hablando de algo integral. Aquí no puede haber nada fuera. Turismo es eso, es movimiento, es comunicación, es interacción, y dentro de eso podemos contar con cualquier cantidad de elementos de los cuales carecemos hoy día. Podemos ver las carencias. Ni siquiera estamos vacunados. O sea, yo me puse una vacuna que probablemente la segunda dosis más nunca la voy a recibir. Y entonces son cuestiones tangibles. Yo no estoy hablando, yo no quiero hablar mal en contra de nadie. Yo simplemente estoy hablando de que todos mis hijos que están afuera, son dos, por cierto, los lamento mucho que estén allá y no estén aquí en Venezuela. Ellos ya están todos vacunados y yo, que debiera estar vacunado, por ahí alguien me prometió que me iban a colocar unas vacunas, resulta que ahorita no me puedo vacunar. Y cuando una persona va a entrar a Venezuela, lo primero que tiene que hacer es pagar $60 para que le hagan el PCR que se hizo 9 horas antes en España. Entonces, sí, la profesora tiene toda la razón del mundo. Hay que corregir, no solamente corregir, hay que modificar, porque hay pruebas muy exitosas. Una cosa, una vez en Guayaquil, Ecuador, es un comentario que siempre hago. Yo había visitado Guayaquil hace mucho tiempo. Después me invitaron para un congreso internacional de turismo. Tenía que dar una charla. Llegué al aeropuerto y estaba dormido, cansancio, en fin. Cuando abro los ojos, yo dije, ¿dónde estamos? No conocía el lugar donde estábamos. ¿Por qué? Porque lo habían cambiado completamente. Guayaquil era una de las ciudades más desordenadas que tenía Ecuador. Ahora la han convertido en una de las ciudades más hermosas que tiene Ecuador. Esa noche cuando yo llegué y vi un aeropuerto muy moderno, me recibieron con toda la amabilidad del mundo. Vi el rescate de una barriada que pudiera ser la barriada, cualquier barriada como la de nosotros, por ejemplo, lo que están haciendo ahorita en San Martín. Y San Agustín, el mismo Metrocable, que lo llaman, creo que se llama Metrocable, está llevando a la gente al interior, al corazón de San Agustín, y le está enseñando a la gente cómo vive la persona en San Agustín, cómo ellos fomentan la música, cómo ellos pueden montar sus lugares de baile, de música. Eso es lo que quiere la gente. Nosotros tenemos que quitarnos ciertos clichés que nos han venido metiendo en la cabeza de que la naturaleza está llena de ogros, de culebras, de ladrones. Mentira. Eso, las culebras, los ladrones, están en nuestras ciudades. En nuestras ciudades especialmente en Venezuela, nos hemos deshumanizado, cada día estamos más aislados, no sabemos cómo se llama nuestro vecino. En el turismo, yo me permito acercarme a una persona y recibirle con toda la amabilidad de una sonrisa, una taza de café, una arepa andina, una arepa larense pelada, una de esas bebidas espirituosas que se están desarrollando en todo el país, en el estado Lara, en Cubiro, Cocuy, esos rones maravillosos que están haciendo en todo el país. Yo puedo acercarme a una persona en Oriente y pedirle una de esas exquisitas empanadas, o tal vez comerme uno de esos chocolates
que lo aprecian en todas partes del mundo, menos aquí en nuestro país. Ese es el turismo que yo quiero. Ese es el turismo que quiero, el que resalta nuestra identidad como venezolanos. Correcto. Por aquí tenemos otra, la profesora Karen Fariña dice, invito a los estudiantes de la carrera de Turismo y Hotelería y Publicidad a realizar su trabajo de grado sobre campañas de concientización sobre el conocimiento, uso y disfrute de nuestros atractivos turísticos en las redes sociales. O bueno, también se puede utilizar cualquier otro medio de comunicación para realizar esas campañas, por supuesto. Claro, porque apoyo completamente a la profesora Karen, pero las redes tienen que ser la herramienta para transmitir lo tangible, no para inventar lo intangible. Por ejemplo, yo puedo vender Canaima a todos los venezolanos, pero no hay más del 8% de la población venezolana que en las condiciones actuales, con programas de visita de $1,200, puedan visitar Canaima, uno de los lugares más hermosos. Y yo tengo en memoria que un presidente dijo que todos los venezolanos íbamos a conocer Canaima. Creo que nos dijo una mentira. Sí, porque hoy día, por cierto, retomando esa información que dio el ministro de Turismo, que Canaima es uno de los lugares más visitados, yo le puedo decir a él fácilmente por qué. Pero me voy a limitar a una sola cosa. Es una de las pocas zonas en el país que tiene vuelo directo desde Caracas. Entonces, ¿por qué tiene el vuelo directo desde Caracas? Eso lo voy a dejar para más adelante porque no quiero politizar nuestra conversación. Correcto. Señor Alfredo, en vista de todo el panorama que tenemos actualmente, estas declaraciones que dio el ministro de Turismo el pasado día domingo, todo lo que hemos estado conversando acá, ¿cuál es el mensaje para esos jóvenes que hoy en día están estudiando turismo y hotelería o esos jóvenes que tienen pensado incursionar en esta área, viendo el panorama nacional que tenemos actualmente e incluso el panorama internacional debido a la situación de la pandemia? ¿Qué les podemos decir a esos jóvenes para motivarlos a continuar estudiando turismo y hotelería y preparándose incluso, como bien usted está diciendo, para ser guías de la naturaleza, para ser operadores turísticos, para ser guías turísticos? ¿Cómo los podemos motivar el día de hoy en vista de toda la situación que tenemos? Bueno, yo voy a empezar con un detalle que considero importante. Nosotros estudiábamos para hacernos ricos, para ganar dinero. Es el primer gran error. Los estudios, históricamente, se han hecho para enriquecer al ser humano, hacerlo más grande como persona, como ser humano, para entender su interacción con la vida, con el entorno. Lo primero, todos los estudiantes tienen que estudiar lo que realmente los llene como personas. Segundo, el turismo, por las implicaciones que tiene de interacción, precisamente lo puedo relacionar con lo que anteriormente dije. El turismo es una herramienta para entrar en contacto con culturas, con ambientes, con entornos y enaltecer precisamente esos ambientes donde él mismo se desarrolla. Porque la industria, para hablar de industria de turismo, tiene que ver con enriquecimiento humano, de culturas, de ambientes, de lugares. Porque ambiente que es destruido es ambiente que puede ser descartado por el turismo. Y cuando digo destruido, es destruido en cualquier manera. Por ejemplo, si nosotros nos circunscribimos a nuestro país, hay áreas dentro del Parque Nacional Canaima que ya no pueden ser visitadas por los turistas. ¿Por qué? Porque la minería la ha destruido. Ese deseo de enriquecimiento ilógico que tenemos de ese dinero fácil de hoy para hoy ha hecho que nos olvidemos que la riqueza de nosotros como país
está en su entorno, incluyendo a las personas que vivimos en el país. Entonces, una de las cosas que un estudiante puede tener en cuenta es entender que si quiere identificarse con lo que es, una de las vías más sencillas para hacer esto, aparte de la medicina, que a mí me fascina ver cómo la gente puede ayudar a otra gente, es el turismo. El turismo es una herramienta que nos permite conocernos, no solo como personas, sino como sociedad. Es así. Señor Alfredo, tengo dos fotos por acá que, bueno, que me gustaría que las comentara brevemente, obviamente de toda la experiencia, de todos sus viajes que usted ha tenido, que a mí me parece de verdad maravilloso toda la trayectoria en el campo del montañismo que usted ha desarrollado. Tengo dos fotos por acá que me gustaría que las comentara brevemente acá con los participantes para entender un poco cuál ha sido esa trayectoria del señor Alfredo Tiero. Y ahí tiene la primera. Esta primera foto que estamos viendo es una maravilla, porque por eso, por la sonrisa. La sonrisa, yo no digo la mía porque, bueno, definitivamente estaba alegre en ese momento, es la sonrisa de esta señora del altiplano tibetano. Ella vive fundamentalmente del turismo. Y cuando yo viajo con mis grupos, yo trato de interactuar con la gente que visito. Trato de aprender. De hecho, he tenido la necesidad de aprender nepalés, porque prácticamente viajo todos los años a Nepal, exceptuando los últimos 2 años que han sido un poquito raros dentro de la vida, no solo la mía, sino la vida de todos los seres humanos. Ella, para resaltar el turismo, hay una cosa fundamental que yo reconozco dentro de los tibetanos, es que ellos han mantenido su identidad como tal, sus costumbres. Puedes ver toda la cantidad de adornos con piedras semipreciosas, como es el caso gemas, como es el caso de esas turquesas que enaltecen su cabellera, un coral que tiene en ese pequeño sombrero que se utiliza ancestralmente. Y lástima que no estamos viendo la ropa de esta señora, porque quedaríamos encantados. Yo al verla a ella, definitivamente ella me roba una sonrisa, me alegra el espíritu, y evidentemente ella, entendiendo que yo estoy alegre, ella también irradia un rostro feliz como el que tiene. Por acá tenemos otra fotografía. Karen estaba preguntando Sí, por la estaba foto. preguntando por la fotografía, pero la fotografía se está mostrando. Usted la Sí, ve, ¿no, señor Alfredo? sí, yo la veo claramente. De hecho, en esta foto que acabas de poner, bueno, es interesantísima porque atrás está el Pico Pumori frente al Everest, y es uno de los grupos que viaja conmigo. El que tenía dudas de que el turismo puede ser riqueza para una zona, tenemos el ejemplo de la zona del Khumbu, que es donde se encuentra la montaña más alta del mundo. Yo operando, tengo una operación básica que es la visita a este sector que está en Nepal y donde se encuentra la montaña más alta del mundo, que es el Everest. Y ahí podemos ver, son personas con las que han aceptado propuestas mías de turismo, y en este caso es la visita al campamento base del Everest, que ya te digo, trato de hacerlas todos los años. Este año la vamos a hacer de manera virtual. Nuestro avión virtual sale el día 8 de este mes. Vamos a concretar la compra de los boletos virtuales de hoy hasta el domingo, y vamos a hacer un viaje virtual al campamento base del Everest. Yo hubiese querido salir también este año, pero el tema de la pandemia y de la poca claridad, esa palabra poco claridad la quiero resaltar porque es fundamental para una persona que emprende un viaje, especialmente a un lugar del cual puede recabar poca información. En Venezuela no tenemos guías de turismo, guías, libros. En Venezuela no tenemos los cuerpos diplomáticos de muchos países
no reciben información turística de Venezuela. Lo único que ellos saben es que Venezuela es un país, como decimos en turismo, un país rojo. Pero la foto, hay un país pequeño y muy humilde, muy pobre. Eso quiero tomarlo como ejemplo, porque nadie puede decir que Venezuela es pobre, porque hay una cosa que nos aleja de la pobreza, que es la riqueza cultural que tenemos y la riqueza paisajística. Nepal, solamente con este objetivo turístico, que es el Everest, podemos ver que reciben al año más de 700.000 personas que van a este lugar. Este lugar yo lo he visto creciendo desde el año 91. Hay posadas cada día mejores, posadas, hay comunicación satelital prácticamente hasta el último momento del camino. Hay comunicación, hay redes, hay desarrollos ecológicos que tienen que ver con energía alterna, que tienen que ver con aprovechamiento del sol, que tienen que ver con el aprovechamiento de aguas residuales. Hay todas las comodidades que un turismo de aventura, perdón, de naturaleza, pudiera darse con personas interesadas en visitarlo. Ojalá nosotros en algún momento tengamos en Venezuela la mitad de lo que tienen los nepaleses en su país. La mitad. Y nosotros tenemos como riqueza económica muchísima más, muchísima, muchísima, sin contar con lo que se está dilapidando y con lo que la corrupción y otras vías de fuga de nuestro dinero se está dando en estos momentos. Señor Alfredo, ¿cuál es su montaña preferida de Venezuela? De Venezuela. Wow. ¿Ves? Me lo pones difícil, Francisco, eso no se hace. Porque Venezuela tiene lugares tan hermosos que yo pudiera básicamente irme a dos lugares. Digamos que el macizo guayanés, naturalmente, y mi preferencia en el macizo guayanés es el Aullantepui, donde nace el Salto Ángel. No necesariamente el Salto Ángel como caída de agua, sino Aullantepui como macizo, desde donde nace el Salto Ángel. Porque ver el nacimiento del Salto Ángel en el río Querepacupay o ver cómo baja por el Cañón del Diablo el río Churum, es algo que va muchísimo más allá de ver que ver un salto de agua. Además, entrar en contacto con las comunidades de Camarata, Uruyén, inclusive Canaima, y pudiera hablar de San Francisco de Yuruaní, para Itepuy del Roraima, pudiera hablar hasta de la misma Santa Elena, que le pudieran sacar cualquier cantidad de provecho, como los brasileños le sacan provecho al turismo en la línea. Para mí, Aullantepui y lo que es nuestra Sierra Nevada en el estado Mérida, incluyendo el Parque Nacional Sierra Nevada, con todas sus cumbres, lamentablemente cada día menos nevadas, por procesos naturales, para mí son los dos lugares predilectos que yo tengo en el país. Perfecto. Bueno, sepan que el Tecnológico Américo Vespucio junto con el señor Alfredo Autiero estamos en un proyecto para lanzar próximamente, estamos todavía afinando detalles, pero estamos afinando estos detalles para un diplomado de guía de la naturaleza. Esperemos que pronto podamos dar definitivamente la noticia de que vamos a realizar este diplomado, tanto para todos los estudiantes de turismo y hotelería como para todos los estudiantes de las diferentes carreras acá del tecnológico. Estamos trabajando en eso, ¿verdad, señor Alfredo? La idea es que, bueno, para tratar de sacarlo para final de año. Efectivamente, por ahí salió en pantalla. Aparte, primero quiero una joven que es miembro de la Asociación de Guías. Entonces, es interesante consultar a ella en qué perfil profesional la incluyen para ser un poco más concreto, porque en estos días estuve en contacto con la directora de capacitación de INATUR y tenemos desde hace muchos años, cuando estoy hablando de muchos años, estoy hablando de principios de los años 80, tratando de que se reconozca profesionalmente
registrado con toda su normativa legal en los organismos colegiados, la guiatura de montaña. Sepan los que están escuchando y participando aquí con nosotros que yo soy egresado como guía de montaña, 3 años de estudio en Francia, porque tuve que irme fuera de Venezuela porque aquí no teníamos la posibilidad. Como se están yendo muchos jóvenes buscando alternativas en robótica, buscando alternativas en medicina, en ingeniería, en turismo, para precisamente compensar ese deseo de crecimiento que tenemos todos los seres humanos, en especial los jóvenes. Estamos perdiendo una de las riquezas más grandes en el país, su juventud, porque es la que va a traer los grandes cambios. Y uno de esos cambios es nuestro diplomado, ¿verdad, Francisco? Correcto, señor Alfredo, por supuesto. Esperamos que, bueno, afinar estos detalles y poder dar la noticia próximamente, que bueno, que el tecnológico en noviembre cumple 40 años. Esperemos que podamos dar, entre otras noticias importantes que tenemos para este año, el diplomado con el señor Alfredo Utiero. Por acá la profesora Karen Fariña dice: Asogiven, Asociación de Guías de Venezuela, sobrevive aún y formo parte de ella. Eso es correcto. Y a la profesora Karen le digo que la profesora Karen, sí, profesora, yo fui fundador también de la Asociación Venezolana de Instructores y Guías de Montaña y con mucho gusto me voy a incorporar a lo que ustedes están haciendo para apoyar en lo que sea necesario por mi parte, ¿no? Le digo a la profesora Karen, le pido un gran favor, tal vez a través tuyo, Francisco, poderme poner en contacto con ella o viceversa, que ella se pueda poner en contacto conmigo y hacerle llegar precisamente esa posibilidad. Ok, perfecto, señor Alfredo. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario acá con el señor Alfredo Utiero. Ya vamos finalizando con la videoconferencia de hoy. Si alguien tiene algún otro comentario, inquietud para el señor Alfredo Utiero, parece que por aquí hay algo. Bueno, la profesora Karen Fariña le está dando las gracias por la participación. Señor Alfredo, si más nadie va a hacer ninguna pregunta, me gustaría que, bueno, que les diera una palabra de aliento, una palabra de ánimo, de entusiasmo a todos nuestros estudiantes y por supuesto a nuestros profesores también de turismo y hotelería acá en el tecnológico, para que, bueno, para que se sigan esforzando, porque definitivamente esta situación de pandemia en algún momento va a parar, por supuesto. En algún momento nos vamos a quitar otra vez el tapaboca y nos vamos a volver a abrazar y vamos a poder pasear nuevamente por allí tranquilamente. Entonces, una palabra de aliento para todos esos estudiantes de turismo y hotelería que se están esforzando por obtener su título universitario y desarrollarse profesionalmente. Sí, bueno, hay una cosa bien importante en trabajar para futuro. Nosotros, en principio, nunca nos habíamos preparado para eso por el mismo motivo de que el petróleo era nuestro. Alguien nos dijo que el petróleo era nuestro y muchos de los venezolanos que estamos presentes hoy día nos hemos dado cuenta que ni siquiera conocemos lo que es petróleo, no lo hemos tenido en la mano. Entonces, hay una cosa que sí es importante, es que ahorita pensamos a futuro. Nosotros estamos esperando el momento de que pase todo este embrollo en el que estamos metidos y creo que no tenemos que mantenernos pasivos. Tenemos más bien que interactuar, prepararnos para lo que viene. Y una de las cosas buenas que yo estoy seguro que vendrá para Venezuela es el aprovechamiento turístico. Así que ánimo para todo el mundo y especialmente a los estudiantes para que busquen carreras que tengan que ver con lo que dijimos en un principio, que es con el enriquecimiento personal y con el cambio de paradigma que tenemos en este planeta, que es el que nos ha traído a estos problemas en los que nos encontramos inmersos.
Evidentemente, yo digo que yo he podido ser un privilegiado, especialmente en este país, porque me tocó vivir una época en los años 60, 70, 80, donde una de las cosas más valiosas que yo tenía era poder conocer donde yo vivía. Lamentablemente ahora el tema de esta pandemia y de ciertos componentes políticos nos ha hecho encarcelarnos un poquito más en nosotros mismos. Eso no quiere decir que no debamos interactuar. Y una de las mejores maneras de hacerlo es precisamente a través de los centros de conocimiento, como son las universidades, institutos universitarios, colegios universitarios y tecnológicos. Perfecto. Mire, para cerrar ya la videoconferencia de hoy, agradecidos acá siempre en el Tecnológico Américo Vespucio. Bueno, usted sabe que acá, bueno, usted no es que tiene las puertas abiertas, que usted forma parte acá del Tecnológico. Usted es uno más acá de nosotros, y de verdad para nosotros es un placer contar con el señor Alfredo Altiero, con su experiencia y con sus conocimientos tanto del sector turístico como en lo que es la guía de la naturaleza. Para cerrar acá, mire, le dejo este comentario de la profesora Mirta Campos. ¿Cuándo vamos a hacer una excursión con los estudiantes al Ávila? Cuando ustedes lo digan, cuando ustedes lo digan. De hecho, estamos precisamente todo el tiempo con eso. El apoyo académico es fundamental con la experiencia directa. La semana antepasada, porque ahorita estamos divididos entre radicales y no radicales, Sí, señor. que es lamentable. Sí. Entonces, la semana antepasada pude salir con un grupo de 42 personas a visitar algo que nosotros decimos, wow, qué bello, pero no lo conocemos. Entonces, cuando a mí alguien me dice que algo es bello y no lo conoce, yo no le creo mucho. Y resulta que el Ávila es nuestra identidad, la tenemos fotografiada, la tenemos en libros, pero todavía no la conocemos. Entonces, cuando ustedes me digan, yo con mucho gusto voy a apoyar al instituto para algo que es fundamental, entrar en contacto directo con lo que estamos haciendo, con lo que somos. Y el Ávila es parte de la identidad del que vive en Caracas. Perfecto. Bueno, de verdad, bueno, la profesora Karen Fariña levantó la mano por acá. Profesora, adelante. Bueno, realmente es un honor, señor Autiero. Para mí el turismo ha sido mi vida y ver y con todo el respeto y toda la dedicación y la hermosura de su labor, de verdad para mí ha sido y siempre será una experiencia inmemorable. Ahora, gracias. Ese contacto con el Ávila, con esa masa hermosa de montaña que tanto comunica todos los días, con esa presencia espectacular. Sería pues muy agradable que todos nosotros tengamos esa oportunidad de compartirla con alguien tan importante como usted. Muchísimas gracias por esa participación. Se mueven sentimientos, porque el turismo también es sentimiento, es contacto y en total acuerdo con que hay que vivirlo. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, por favor, por haberme permitido entrar en contacto, aunque sea vía virtual. Digo aunque sea porque tengo la esperanza que todo esto cambie y podamos entrar en contacto directo entre nosotros y con nuestro entorno y darle el justo valor a todo lo que tenemos, todo lo que somos, y empezar a reconocer que nuestro país tiene de las cosas más hermosas del mundo, mujeres bonitas, paisajes espectaculares, mares transparentes y cálidos, y tenemos que empezar a tomar medidas para protegerlo. Muy bien, bueno, de verdad, muchísimas gracias nuevamente, señor Alfredo, por haber compartido con nosotros hoy, 5 de agosto, Día del Montañista, por haber compartido sus experiencias, sus conocimientos con todos los estudiantes y profesores de la carrera de Turismo y Hotelería. Les repito, bueno, ya usted es uno más acá de nosotros, del equipo de trabajo del Tecnológico Américo Vespucio.
próximamente sé que vamos a llegar a llevar a feliz término esos proyectos en los cuales estamos trabajando y vamos a ayudar a los jóvenes a que sigan creciendo profesionalmente y a que, como usted dice, se identifiquen con su carrera, amen su carrera de turismo y hotelería, porque es bien importante para desarrollar la actividad turística acá en el país que tanta falta hace. De verdad, muchísimas gracias, señor Alfredo. Gracias a todos los participantes del día de hoy. Y bueno, y nos vemos en una próxima oportunidad. Así será. Muchas gracias a ustedes y que tengan un hermoso día del montañista y nos vemos pronto.